Aquí continuamos en Ponte Morado, en el Polideportivo Multiusos de Guadalajara. Agradecemos al Ayuntamiento que nos haya permitido hacer la última tertulia, la macro tertulia en esta instalación. Y seguimos hablando del Deportivo Guadalajara, en este caso desde la faceta deportiva. Ha habido cambios durante esta publicidad. Se han retirado los amonestados al más puro estilo Carlos Terrazas, Roberto del Barrio y Luis Castro, y ha entrado uno de los clásicos para renovar un poco el once inicial. En el Depor Guadalajara Susaeta, a nosotros nos acompaña ya Dani Sánchez de Onda Henares. Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes me despedía de Roberto y Luis preguntándoles por este segundo bloque. Tú no has estado en el primer bloque. La primera valoración, ¿cómo ves un poco esa situación extradeportiva del Guadalajara? ¿Eres optimista, eres pesimista o está tan liado todo que nadie sabe? Vamos a ver, es gratis ser optimista, ¿no? Y vamos a ser todos un poco optimistas. Díselo a Jorge Sánchez. Sí, yo creo que es un poco gratis ser optimista en estos tiempos y además a la altura de la temporada en la que nos encontramos, cuando ahora mismo hay que empezar a planificar una nueva temporada y no sabemos dónde va a estar el Club Deportivo Guadalajara. No quiero hacer ahora de mi comentario un día de la marmota para intentar aquí recoger algunas opiniones que he estado escuchando antes. Realmente es difícil aportar algo distinto y diferente a lo que habéis hablado ya. No obstante, yo creo que si realmente el problema es administrativo, por aportar algo diferente, siempre hay una goma administrativa que yo creo que se podría haber parado desde algún estamento y haber alargado un poquito esa decisión de la Liga de Fútbol Profesional para dejar fuera de combate al Guadalajara a las primeras de cambio sin saber lo que el juzgado iba a opinar al respecto. Alguien ha estado lento de reflejos. Yo quiero pensar que el Club Deportivo Guadalajara, y de hecho yo estaba esperando que el Club Deportivo Guadalajara apareciera en esa rueda de prensa que dio Germán Retuerta para realmente dejarnos a todos claro que el club está totalmente convencido de que ha hecho las cosas bien. Entonces, desde ese preciso momento tenemos que poner todos el reloj a cero y confiar en que el Club Deportivo Guadalajara pueda demostrar que realmente esa ampliación de capital la ha hecho bien. A partir de ese momento, alguien miente, alguien está ocultando algo, la Liga de Fútbol Profesional o el Club Deportivo Guadalajara. Vamos a ver si averiguamos quién es el que realmente está intentando tapar algo. Vamos a cambiar de tema rápidamente antes de que entren al trapo los demás tertulianos. Vamos a ir al terreno puramente deportivo. Empezamos por ti, Dani. ¿Nota que le pondrías tú a esta temporada del Deportivo Guadalajara? Bueno, a la hora de poner una nota, si tengo que centrarme en el objetivo que me había puesto yo y en el que yo creo que se había puesto casi toda la afición, yo creo que tendría que ser un 7 alto, casi un 8. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, el mío era la permanencia. El mío era la permanencia. El objetivo que se puso Carlos Terrazas era otro, era el playoff. Entonces, en base a ese objetivo, le daría un suspenso. El Guadalajara no ha conseguido el objetivo para el que estaba planificada esa plantilla y esa planificación que hizo el míster Carlos Terrazas. Luego ha habido un montón de condicionantes que ha hecho que la temporada no haya sido fácil para la plantilla del Club Deportivo Guadalajara, pero realmente si el objetivo era la permanencia, yo creo que se ha cumplido con todas esas dificultades. Los jugadores lo han dado todo y han demostrado que son jugadores y un equipo de segunda división, y ahí lo tenemos. Así que para mí un aprobado raspado si atendemos al objetivo de Carlos Terrazas, y yo creo que un notable si pensamos que el principal objetivo del Club Deportivo Guadalajara era mantenerse en la categoría. Vamos a seguir recabando opiniones entre los tertulianos que nos acompañan. Empezamos por mi derecha, empezamos por Ricardo Clemente. Nota a la temporada del Club Deportivo Guadalajara, y en parte quizás hay que hacerlo un poco así. Nota según tu objetivo y quizás nota según el objetivo de... Me estás dando los minutos del segundo cuarto que me has quitado en el primero y que le has dado a eso, Roberto. Ya hemos dicho en tiempo de publicidad, fuera de micrófono, que vamos a contabilizar los minutos. Sergio Berruche, que también es un friki de estos de los datos, por favor, crono en marcha este viernes para medir. Bien, me dejas responder solo una cosa, Dani. No necesariamente alguien ha hecho las cosas mal. Simplemente puede tratarse de una diferencia de criterio. Creo que es lo que hay de fondo. La Liga considera que esa ampliación de capital debería haberse hecho de otra manera y el club considera que la ha hecho con arreglo a la ley. Eso en mi pueblo se llama diferencia de criterio, con la salvedad del juicio, que es que eso es... Para que luego digas, te dejo a ti, solo a ti, o sea, a los demás, por favor. Gracias. Y sobre la temporada, también disquepo con Dani, fíjate, hemos entrado fuerte. Más que nada porque yo me acuerdo de una entrevista que le hiciste a Carlos Terrazas antes de que empezase la temporada en Canal 19 y explicó lo que para él significaba el objetivo. Y el objetivo es marcarse
una tarea prácticamente irrealizable para poder tener un listón que saltar. Porque al final, si tú al campeón del mundo de salto de altura le colocas el listón a 1 metro, eso no es un objetivo, lo saltas sin levantarse del suelo. Entonces creo que Terrazas es un tipo especial, es un tipo diferente a otros entrenadores, pero que tiene muchas virtudes. Una de las virtudes que tiene es que no engaña, yo creo que no engaña, y cuando habló del objetivo en relación a lo que significa para él y no a lo que la gente tiene por el objetivo, que es algo que se consigue así en la jornada 14, ¿no? Yo no le suspendería en ese caso, sino que le aplaudiría por poner al club deberes que le cueste cumplir. Eso por una parte. ¿Nota? Y por la parte de la nota, yo le pondría también un notable, más que nada por lo difícil que ha sido esta temporada. Porque empieza con una fase de acoplamiento, sigue con una fase de lanzamiento y acaba con una fase de gran zozobra, que es a partir de que llegan estas noticias tan tremendas por parte de la Liga de Fútbol Profesional y que pocos equipos, bueno, ninguno de segunda división, ha tenido al presidente de la AFE en su vestuario este año. El Club Deportivo Guadalajara sí. Entonces, en esa primera fase, muy marcada por las lesiones y muy marcada por la necesidad de acoplar a muchos futbolistas nuevos, el equipo estuvo mal. En el momento que los futbolistas empiezan a funcionar como un motor, el equipo iba bien, iba de manera sensacional, nos transmitía a todos unas sensaciones perfectas, y cuando se trunca eso, se trunca desde que se interpone la querella y desde que se filtra que la Liga de Fútbol Profesional quiere descendernos. Ni más ni menos que ese es el punto clave que nos aboca a un final de temporada un poco agónico. El año pasado nos salvó el Villarreal, creo que este año hemos quedado un puesto por debajo del año pasado, si no me equivoco, o dos, con algún punto más. Por tanto, una situación muy parecida en lo deportivo al año pasado, pero con una temporada francamente complicada. Y yo estoy deseando no solamente que el equipo juegue en segunda división la temporada que viene, eso por supuesto, porque creo que alguien debería darnos la oportunidad, especialmente a título institucional, de demostrar que esto merece una espera, sino que gozar de una temporada en segunda división, gozarla, porque la primera fue agónica, nos vino a salvar el Villarreal y eso fue el parto de los montes. Y esta temporada ha sido un auténtico, no sé cómo calificarlo, una auténtica tortura china en el último tercio de temporada. Y me gustaría disfrutar entera una temporada del Depor con Terrazas al frente en segunda división. Citaba los Ricardo Clemente. Ahora me has dado mucho tiempo. Los números, ya no vuelves a hablar no. Citaba los números Ricardo Clemente, que encontrar los números del Deportivo Guadalajara es Quique Pastor. Quique, valoración de lo que pasa es que los números me los he dejado en la emisora. Cachilomar, yo pensaba que los tenías todos aquí en la cabeza. No, en la cabeza no caben tantos números. Yo no estoy de acuerdo con Ricardo, lo que ha dicho de que nos salvó el Villarreal la pasada temporada. Nos ayudó. Facilitó las cosas. No sé, yo... No, perdona, Quique, no que nos salvase, sino que aclaró mucho el panorama. Claro, que cuando todos ya teníamos muchas dudas y empezábamos a dudar mucho, vino acabó la temporada en Primera División, hubo una plaza más y todo parece que se aclaró y se acabó la temporada ganando partidos y de otra manera. Me refería a eso, no a que nos salvase, no digo que no nos hubiéramos salvado. En cuanto a la nota de esta temporada, independientemente del objetivo que se ha marcado el club, el propio Carlos Terrazas, no es el mismo objetivo que la gente en general pueda tener. Yo creo que con la permanencia es un objetivo bastante más que importante, teniendo en cuenta de dónde venimos y el tiempo que llevamos en esta categoría. Y yo le pondría un notable también a la actuación esta temporada del equipo. Hemos hablado de lo mal que empezó la temporada, hemos hablado de lo mal que lo ha terminado por asuntos extradeportivos. Hay que mencionar también el tema de las lesiones, que ha sido súper importante, sobre todo a comienzos de temporada. Y bueno, pues teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la temporada del Guadalajara ha sido, tanto la pasada, en la que se sufrió, como esta, en la que también se ha sufrido, espectaculares. Yo cuando el Depor subió a segunda división tenía el convencimiento de que lo íbamos a pasar muy mal, teniendo en cuenta cómo había confeccionado la plantilla Carlos Terrazas. Luego se ha demostrado que con esa plantilla se ha podido hacer mucho. De esta plantilla de esta temporada presente, en la que hubo 17 cambios de jugadores a comienzo de temporada, pocos daban también por tener una temporada tranquila o por conseguir grandes resultados. Finalmente la temporada ha sido relativamente tranquila también en cuanto a efectos de clasificación, quitando esa parte, que no hay que olvidarla, en la que estuvimos de farolillos rojos durante más de 2 meses, ¿no? Salir de esa situación es otro mérito que creo que tiene el Deportivo Guadalajara en estas circunstancias. Haber podido salir del descenso después de estar 10 semanas o más ahí de farolillo rojo, creo que tiene muchísimo mérito.
Y, insisto, para mí el objetivo es permanecer, disfrutar de la categoría y más allá de que Terrazas o el club se plantee el objetivo de ascender, ¿no? Si llega ese objetivo a cumplirse, pues desde luego seré el primero que dé palmas, ¿no? y saltos de alegría, ¿no? Ahora hablamos de esos objetivos para la próxima temporada. Primero vamos a terminar con la pasada. Juan Morillo, nota. Yo le pongo al Deportivo Guadalajara esta temporada un bien. Voy a explicar por qué. Hay notas para todos los gustos. Para mí siempre un bien ha sido una nota que te dejaba un poco mejor que el aprobado, pero lo que viene siendo no bien. Acababa de gustarte del todo. Yo creo que el Deportivo Guadalajara ha sufrido dos graves condicionantes, uno deportivo, y ese era en parte lógico por el gran cambio en la plantilla a principio de temporada, y ese mal arranque, esas 7 primeras jornadas nefastas, y luego evidentemente el tema extradeportivo, que creo que incidió radicalmente a partir del partido del Castilla. Creo que se notó muchísimo en ese partido especialmente, también se notó muchísimo en el partido contra el Hércules, no me acuerdo qué había ocurrido en esos momentos, pero el Deportivo Guadalajara contra el Hércules me acuerdo una primera parte que salieron completamente en otra parte. Creo que ha afectado mucho a la plantilla, mucho más de lo que en un principio se quiso admitir. Creo que la rueda de prensa de Alex Ortiz, aquellas dos famosas comparecencias lo dejaron bastante claro. Por ese punto creo que el Deportivo ha sufrido dos varapalos, uno no sé si por mérito propio o por circunstancias propias de la competición, y el otro pues completamente inesperado. ¿Qué pasa? Yo sí hice mío el objetivo de Carlos Terrazas, yo sí creo que este equipo tenía plantilla para alcanzar el playoff, o al menos para quedar entre los 10 primeros de esta liga. No se ha alcanzado por esos dos problemas, pero también es cierto que el Deportivo Guadalajara ha adolecido en algunos momentos de la temporada de cierta incapacidad para cerrar los partidos, es decir, cierta incapacidad para ganar. Ha habido muchísimos empates esta temporada, no sé si han sido 14 empates, y esos son muchos puntos que te dejas, sobre todo en casa, en muchos partidos que realmente se podían haber ganado y muchos puntos que se escaparon en casa y que no debieron haberse escapado. Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que has quedado en el puesto 18 y que creo que había equipo para mucho más, pese a todo, a mí me deja un sabor agridulce. Le pongo un bien porque entiendo que ha habido dos condicionantes muy importantes en esa mala clasificación, pero también entiendo que ha fallado algo en lo que es la puesta en escena, ¿no? Vamos a por la penúltima nota de los tertulianos. Ricardo Roquero. Pues en cuanto al plano deportivo, no me voy a meter en líos anteriores. No, por favor. No, pero lo explico. En cuanto al plano deportivo, yo le pongo un 7-8 al equipo por todo lo que hemos dicho, porque sobre todo por la última parte de la temporada. Yo la primera, ahora lo explicaré, pero la última parte de la temporada pues son muchos condicionantes y creo que era muy complicado que nadie rindiera en su trabajo como han rendido estos jugadores. Me quito el sombrero, además con Carlos Terrazas, que creo que ha hecho un gran trabajo, porque era muy complicado en esos últimos partidos mantener la compostura, porque todo el mundo te daba por descendido, parecía que es que no hacía falta que te jugaras nada, que como decían, déjate perder, si es que te va a dar igual, si al final vas a terminar descendiendo. Entonces era complicado, y que luego además también es complicado, son futbolistas profesionales, y hemos visto muchas veces cómo futbolistas profesionales hacen cada uno la guerra por su cuenta. Carlos Terrazas ha estado muy bien, también al principio de temporada, cuando la cosa se complicó mucho y cuando incluso hubo quejas sobre el manager general y se podía haber dicho, oye, mira, pues pasamos del entrenador y hacemos nosotros cada uno la guerra por nuestra cuenta. Creo que se han unido mucho y que han estado muy fuertes a lo largo de la temporada. Decía deportivo porque en cuanto al plano de planificación, me parece que la planificación de esta temporada ha sido muy, muy, muy mala. Hablábamos de las lesiones. Es que si intentas afrontar una competición como la segunda división con tan pocos jugadores, tienes que contar con que, y el mismo Carlos Terrazas lo decía, yo cuento con que se pueden lesionar, ya, pero es que contabas que se podía lesionar, pero el problema es que no estaba el recambio. Entonces, me parece bien, yo entiendo que tenemos los recursos económicos que tenemos, pero bueno, pues vamos a planificarlo de otra manera. Si quieres jugar el playoff, tienes que tener un grupo mucho más amplio y además con más calidad. No creo que este equipo, contando con que es infinitamente mejor que el de la temporada pasada, no creo que pudiera llegar a ese playoff. Podía estar en la zona media de la tabla, 10, 11, 12, 9. Me voy a estar en una zona muy cómoda, porque tiene un equipo que podía jugar al fútbol. Pero si echamos las cuentas, como las echaba el otro día Carlos Terrazas, dividiendo las tres partes, en la primera parte sacó, no sé si decía él que habían sacado 11 puntos. Pero es que aún así, en las primeras 7 jornadas sacó un punto.
es que es muy complicado. Además de lo que digo, la planificación tenía también que haber contado con que si metes 17 jugadores nuevos no puedes aspirar hasta arriba, porque igual que el año pasado empezamos muy bien porque veníamos con el mismo bloque de segunda B, cuando empiezas con 17 jugadores nuevos, muy complicado que ese equipo arranque. Ahora hablamos de la planificación, no obstante me dicen que han enviado mensajes y llamadas Javi Soria, Ernesto, Iván Moreno, que muchas gracias por tus palabras, de que la plantilla es mucho mejor que la del año pasado, y cerramos este bloque de notas con el chico de los números, con nuestro compañero de marca, Jorge Sánchez. ¿Qué nota le pones al Deportivo Guadalajara? Pues mira, mi nota media... Y ten cuidado con lo que pones cada día por faltar. Mi nota media es un 6, y me explico. En el primer tramo, un 3, porque creo que el equipo tiene un margen de mejora increíble. Es cierto que faltaba acoplamiento, las lesiones, etcétera, etcétera, y el equipo, por resultados, se metió ahí abajo. Pero luego, en el tramo final, independientemente ya del objetivo, el objetivo es un objetivo que se marcó Terrazas, pero luego también hay que matizarlo dependiendo de los condicionantes. Y creo que las lesiones de Zazo y de Kepa fueron importantes. Luego encima no funcionó la portería, hubo que tirar rápidamente de un desconocido para la mayoría como Razak, que ha funcionado a las mil maravillas. Y luego no teníamos gol y se tiró por Juanjo, un viejo conocido que yo creo que ha dado un buen rendimiento en Guadalajara. Quizá si llega a estar desde el principio vemos otro Juanjo, pero él decidió marcharse y luego ha vuelto. Y luego en el tramo final evidentemente le pongo un 9. Desde que se conoció todo este lío de la ampliación de capital, el equipo ha sabido negociar la presión a las mil maravillas, excepto, como decía Juan, en el partido contra el Castilla y el accidente contra el Hércules. Creo que el equipo ha ganado cuando tenía que ganar y como tenía que ganar. Creo que el equipo ha funcionado y ha rendido bien y tiene un margen de mejora increíble para la próxima temporada en la Liga Adelante, porque soy optimista, Juan, ya lo sabes. Y quiero matizar una cosita. A Terrazas es el artífice de todo esto y por algo ha terminado en la clasificación de entrenadores del diario Marca séptimo. ¿Quién pone a la nota? Séptimo. Séptimo de todos los equipos de la Liga Adelante. Creo que tiene mucho mérito y ha sabido manejar perfectamente esto es el vestuario. Tanto truco como el comunio. Tanto truco tiene esto como el comunio. O más. Un segundo. Tanto tú como Murillo habéis dicho que lo del Hércules... Cuidado con la segunda vuelta que ha hecho el Hércules, que es que a lo mejor no fue tanto accidente, sino que el Hércules... Y bueno, pero es que también el Deportivo Guadalajara en ese partido... Sí, bueno, pero en ese partido es que el Deportivo Guadalajara ni compareció. Y ahora quería preguntarle a Ricardo Clemente, que mientras estabas dando la nota, Ricardo Clemente decía que no con la cabeza, a lo mejor estaba acordándose de que se había olvidado de comprar alguna cosa en un supermercado, pero... No, es que yo creo que el tema extradeportivo ha influido en más partidos. O sea, se han mencionado aquí dos que fue especialmente evidente, el del Castilla, porque fue el primero, y efectivamente yo tampoco recuerdo, por mucho que hago memoria, Juan lo ha dicho, que en la semana previa al encuentro contra el Hércules sucedió también algo relevante en relación a eso. Pudo ser eso. No, eso fue pudo ser eso. El caso es que hubo algo relevante. Yo ahora mismo no recuerdo qué fue. Pero creo que en otros partidos, creo que el equipo bajó de rendimiento en el último tercio de temporada y no creo que se debiese específicamente a nada meramente deportivo. Yo creo que no. Yo observo a algún jugador en particular que se ha notado el descenso de rendimiento. Me refiero al caso de Antón. A lo mejor porque Antón al principio lo hacía todo y esperábamos que siguiera el conjunto de la temporada haciendo todo y eso no es posible, ¿no? Pero yo creo que el último tercio el equipo ha bajado de rendimiento, no solamente en esos dos partidos, en más. Yo creo que hubo más partidos que el equipo pudo ganar y lamentablemente se empataron o se perdieron. Ya que has citado un nombre, creo que era Roberto del Barrio el que sacó sí, al final de la temporada la encuesta de cuál era el mejor jugador del Deportivo Guadalajara. Él, como era vía Twitter, lo limitaba a Vicente o Antón. Podemos abrirlo a todo el abanico. ¿Mejor jugador del Deportivo Guadalajara este año? Yo es que me cuesta trabajo elegir porque pienso que una de las grandes virtudes de Terrazas es que hace equipo más que individualidades. Entonces, aunque Antón ha partido de la base, que era la estrella del equipo, que después ese papel se lo puede haber disputado Vicente en muchas fases de distintos partidos, yo hay tres jugadores y no es ninguno de esos tres o cuatro quizá con los que tendría muchas dudas de si no elegirlos, ¿no? A mí me gusta mucho la temporada que ha hecho Aitor. Me gusta mucho la temporada. Me ha gustado mucho la temporada que ha hecho Erice. Me ha parecido que Erice ha sido un jugador vital en muchos momentos y que ha apoyado muchísimo la banda izquierda, que es el verdadero puñal del Depor. Me ha gustado mucho Johnny quitando los primeros meses, que
la grada la tiene un poco tomada con él, y a mí me parece que es un jugador que es un puesto que se expone mucho al rival y que está muy solitario y que ha hecho una gran temporada en su conjunto. Me ha gustado mucho Barral en la mayoría de los partidos y me ha gustado mucho Razak, que es un jugador que viene aquí sin equipo, que no tiene ni representante, porque esta es la manera de actuar que tiene Terrazas, ¿no? Y creo que por eso también al fútbol profesional es alguien que no le encaja bien, porque hace cosas de estas, rarezas de estas. En el fondo del fútbol, como es partir una barra de pan y comerse las migas, las palomas, pues cuando uno saca jugadores de las panaderías de la familia o jugadores que no tienen representante, como que te miran por encima del hombro y de medio lado, ¿no? Hay que recordar que Razak no tenía ni equipo ni representante y nos ha sorprendido para bien a todos, menos en un partido. Y tiene una explicación, pero no la voy a contar. Bueno, mejor no lo cuentes. Vamos a seguir recopilando mejor jugador de la temporada, Quique. Pues mira, ahora sí coincido con Ricardo en lo de Razak. Yo creo que ha sido determinante el haber conseguido la permanencia gracias a sus intervenciones. Pero ¿no es un poco raro quizás decir que el mejor jugador de la temporada ha sido un jugador que ha estado media temporada? Sí, porque veníamos, lo comentó antes Murillo, que habíamos tenido problemas con Toño, problemas con Escalona, la lesión. No daban seguridad ni Toño ni Escalona en los primeros partidos, y Razak, salvo en un partido en el que fue expulsado, yo creo que, y en algún otro pequeño detalle, yo creo que ha estado soberbio. Y la seguridad que le ha dado al Deportivo Guadalajara atrás ha sido fundamental para conseguir la permanencia. Y como jugadores de campo, pues hombre, Vicente, creo que Alex Ortiz ha hecho un papel muy brillante también en el centro de la defensa. Que pocos mojés, os digo César un nombre y sacáis 4. En la banda izquierda, que ha sido muy regular. Y luego, como decían los compañeros, es que escoger a uno nada más es complicado, ¿no? A ver, que levante la mano quien se vaya a mojar, por favor. Porque si me decís 4, venga, va. Es que has ido a preguntar primero a los que no. Para mí el fútbol es un deporte colectivo y salvo evidentemente, pero claro, veo aquí que empecéis a decir 6 jugadores cada uno. Murillo. Yo me voy a mojar y yo entiendo que muchos van a hablar a favor de Álvaro Antón, que es verdad que es el mago, es el que han hablado, el que acapara las portadas del deporte, por así decirlo. Pero yo me decanto por Vicente. ¿Por qué? Porque en un principio no parecía que fuera a ser ese gran jugador que ha demostrado ser y que ha sido para mí vital en muchísimos partidos para el Deportivo en esa banda izquierda. Yo me quedo con Vicente como revulsivo y como mejor jugador esta temporada. ¿Dani? Yo, sinceramente, a mí me han gustado muchos, como a Ricardo. Ha levantado la mano de que te ibas a mojar. No, me voy a mojar. Pero quiero explicar esto. Me han gustado muchos en algunos partidos, me han sorprendido otros. Vicente me ha sorprendido gratamente toda esta temporada. Yo creo que ese puntal que ha conseguido el Club Deportivo Guadalajara en la banda con Vicente puede ser una de las grandes sensaciones de la segunda división. Me he quedado con muchas ganas de disfrutar más de Alex García. Solo hemos podido disfrutarle prácticamente en las últimas jornadas. Me hubiese gustado haber visto a un Alex García pletórico desde el principio de temporada, porque creo que nos hubiese sorprendido a todos gratamente, pero evidentemente nos has preguntado por el mejor. Yo creo que hemos sido este año unos auténticos privilegiados por tener a Álvaro Antón sobre el campo del Pedro Escartín. Ver cómo protege el balón, ver todas esas jugadas, la cantidad de cosas que te ofrece a balón parado, ver la cantidad de puntos que nos ha dado con los lanzamientos de falta. Yo creo que ahora mismo es el jugador más cotizado del Club Deportivo Guadalajara y es por lo bien que lo ha hecho. Jorge. Pues a ver, evidentemente la calidad está personificada en Álvaro Antón, pero por ir contracorriente yo voy a premiar la regularidad, y la regularidad es para Javier Barral. Creo que Terrazas le pasó del lateral, que nos gustó muchísimo en la banda izquierda, le ha pasado al puesto de central compartiendo con Alex Ortiz, y creo que ha sorprendido a más de uno, por lo menos a mí me ha sorprendido, y gratamente, así que premio para él. Y por último, Roquero. Pues hombre, yo para no quedar mal, porque claro, es que si dices solamente uno quedar mal. Yo creo que Dani ha dicho, bueno, vale, yo digo uno, pero cito otros 5. Cito otros 5 y quedar bien. Pocos, claro, ¿no? Porque hay algunos que renuevan y por ejemplo Antón es uno de los que puede renovar o no. Entonces claro, si dices que es el mejor, no queda, que el año que viene tenemos que seguir con ellos. Que tengo que seguir llamándole, haciendo la entrevista. Claro, no es lo mismo. No, totalmente en serio. Razak me sorprendió mucho porque además no esperaba para nada que fuera algo así. Azcorra, yo critiqué muchísimo a Azcorra, lo siento mucho, pero le critiqué muchísimo en el principio. Lo dices ahora que ya sabes que no sigue.
No, pero sí, no acuérdate, Ricardo, los pitos en el partido contra Las Palmas. Sí, ese día se sacó la pancarta y después, también y después de ese partido empezó a enchufar goles y aplausos. No. Esto es el fútbol. Igual que, por ejemplo, Johnny veía que era una situación complicada, y tenía ciertas reticencias a criticarle. A Azcorra le critiqué mucho. Yo creo que ese jugador al principio de temporada le costó muchísimo entrar, pero luego le he visto jugadas que me parecía además que debía haber sido el delantero que terminara la temporada, que cuando se recuperó de esa lesión estaba mejor que el... Yo no le veo a diario, no le veo todos los días, ves muchos entrenamientos pero no ves todos, y creo que está mejor. En este caso Carlos Terrazas optó por Juanjo, que como revulsivo ha estado bastante bien, pero yo me quedo con Azcorra, que me ha encantado. Vicente ha sido un jugador muy muy bueno y además ha tenido partidos espectaculares, pero es que al final, yo alguna vez lo he dicho, de una temporada te quedas con 2, 3, 4 imágenes. Y esas 2, 3, 4 imágenes, en todas está Álvaro Antón. Porque yo me acuerdo ese día que le tienen que cambiar, estamos retransmitiendo el partido y es contra Las Palmas, y entonces se va fuera y hay una falta. ¿Y qué pasa? Y sale. Y al final el fútbol para mí son esos momentos que te quedas a final de la temporada. Me quedo con ese golazo que metió en ese momento cuando parecía que estaba lesionado, y ya, como dices tú, como el Cid campeador, me quedo con el pase de Numancia, interior para Vicente. Me quedo con momentos de esos que dices, me quito el sombrero, porque esos momentos son ese momento que se te queda en la retina, que dices, mira, si me tengo que poner el nombre de alguien en la camiseta, me pongo el tuyo. Y yo me quedaría en este caso con Antón. Yo, Juanjo, si no os importa un segundo, ahora que hablábamos de imágenes, no hemos nombrado a alguien que yo creo que es una de las grandes imágenes de esta temporada, que es Gafur marcándole al Murcia otra vez y celebrándolo como un niño corriendo por el campo. Nos tienen que fichar en Murcia para quitarse el marrón de Gafur. Totalmente, pero creo que es una imagen con la que hay que quedarse de esta temporada. Anteriormente, me has cortado, pero me voy a quedar con Roquero, porque anteriormente has hablado de la planificación, la mala planificación, decías, que la plantilla es corta. Todo da que pensar que vamos a seguir teniendo una plantilla corta. Tenemos 15 jugadores con contrato, 3 planteamientos de renovación o propuestas de renovación, llamémosle X, y yo no creo que vaya a haber muchos más fichajes. Y es que el problema es que yo creo que esto no es como en primera división, dices, bueno, no te hace falta tener una plantilla muy amplia, porque bueno, al final tienes los partidos que tienes a lo largo del año, la Copa, bueno, la tiras un poco. En primera división, quiero decir, el equipo que se está jugando un poco, en este caso, la permanencia, que las de arriba ya sabemos que tienen que tenerlo porque juegan varias competiciones y juegan domingo-miércoles es más complicado. Pero ya en segunda división es que no es por domingo-miércoles, es porque la competición es muy larga. Entonces, te pasas... Y ahora si somos 23... Claro, y si empezamos con las ligas, estas aperturas y clausuras, pues podemos estar jugando 4 años a la misma competición. Entonces, a mí me parece que es un error, que me puedo equivocar como todo el mundo, pero creo que es un error hacer una plantilla tan corta para intentar, si el objetivo es, como decimos, ascender a Primera División. Si el objetivo es ascender a Primera División, creo que tenemos que tener una plantilla mucho más amplia. Es más complicado para el sistema de Terrazas, que todo el mundo está rotando y todo el mundo puede entrar en algún momento, pero también hemos visto jugadores este año como Susaeta, que ha estado un montón de tiempo fuera y luego ha vuelto a entrar, o como Gerard Badía, que ha estado fuera y el último partido volvió a entrar. No sé, yo creo que él lo sabe gestionar. No sé muy bien cómo lo hace y le alabo, porque es que a mí me parece imposible, pero lo gestiona de tal manera que nunca hay nadie que se sienta fuera del todo. Pero yo creo que necesitamos más jugadores por eso mismo, porque si se te lesionan los 2, 3, 4 jugadores que crees que van a ser claves, si se lesiona a Zazo, si se lesiona a Spin, si se lesiona a Kepa, que estaba siendo titular, nos hemos quedado con el equipo. ¿Pero muchos más cuántos? Muchos más, hablo de 23, 24 jugadores. Sí, son demasiados jugadores. Yo entiendo que son demasiados jugadores. Ya, pero es que piensa la plantilla que tenía el Elche esta temporada. Y es que cuando llegó Navidad fichas a otro jugador, porque es que he visto mucho. Yo he visto al Jerez. Comparando el Elche con el Guadalajara, claro, si el asunto es que si queremos ascendernos tenemos que comparar con ellos. Ese es el problema. A lo mejor se puede ascender con un planteamiento menos ambicioso. Yo creo que no. Yo creo que sí es ambicioso. Terrazas ha dado muestras de que puede sacarle partido a un equipo. Terrazas ha dado muestras de que puede sacarle mucho más partido a un equipo en teoría inferior a otro que otro entrenador a un equipo con más calidad y con más amplitud de plantilla, ¿no? Pero hasta ahora Carlos Terrazas, con todos los condicionantes, no lo niego, lo máximo que ha podido hacer ha sido sacar 49 y 50 puntos. Lo siento, pero hasta ahora no ha podido sacar más. Y el asunto es que si queremos ascender, yo creo que nos tenemos que comparar con esos equipos. Y lo siento, porque los jugadores que tenemos... Hemos quedado a 16 puntos del playoff, ¿no?
Claro, tenemos que sacar 16 puntos más. Pues ponte a echar cuentas en lo que decía antes, en partidos que hemos empatado. Sí, pero es que al final los empatas. Ganando, si el problema es que los perdido. Yo creo que no hemos estado tan lejos, ¿eh? Pero yo creo que estamos en 16 puntos y son muchos. ¿Que Jorge había pedido la vez? En puntos sí son muchos. Yo creo que hay que apostar la distancia la filosofía del Alcorcón. Un equipo modesto que se ha ido creciendo poco a poco y ahora está disputando el playoff. No sé qué pasará en la final contra el Girona, pero ahí está. Semifinal. En la semifinal contra el Girona. Perdón, la semifinal, sí. La semifinal contra el Girona, pero ahí está. Y eso que tuvo un tramo en la segunda vuelta, un tramo final bastante complicado y se dejó puntos, pero ahí está. Yo creo que ese es el espejo en el que se debe fijar el Deportivo Guadalajara si quiere conseguir ese objetivo. Entonces el objetivo es entrar en playoff, no ascender. Que entonces el objetivo es entrar en playoff. No, es que tú no sabes si el Alcorcón asciende. Aún. Hombre, sí, pero para ascender. Es verdad que, claro, puedes ascender directamente o puedes entrar en playoff y ascender en los playoff. O bien quedas entre los dos primeros, es decir, el Elche o el Villarreal, equipos que eran a priori los favoritos, y ahora está también el Almería, hay más equipos. Pero bueno, yo creo que el espejo debe ser el Alcorcón, que va a meterse en ese playoff y va a luchar por conseguir el ascenso. Qué modositos, ahora me levantéis hasta la mano en el primer bloque, era imposible. Hemos visto que está guardando la vez, entonces hemos empezado a levantar toda la mano. Quiero volver Esto otra es como vez la rueda de prensa del Depor, polémica. Sí, quiero volver otra vez al principio y retomo con lo que habría, ¿no? Bien, porque tertulia. Yo creo que hay que ser un poco serios. Este año el Club Deportivo Guadalajara fichó, de hecho renovó la plantilla con jugadores que venían de un perfil que eran jugadores de playoff de ascenso a segunda división, jugadores que ninguno estaba consolidado en la división de plata del fútbol español, y este año se han hecho futbolistas de segunda. Pero el equipo ha quedado donde ha quedado, marcando el puesto de salvación, con sus 50 puntos y donde, como bien decía Rocky ahora, Carlos Terrazas ha demostrado sacar partido a una plantilla, pero para estar ahí. ¿Jugamos a ser un equipo de primera división? No engañemos a los aficionados. El aficionado que tenga que ir a sacar su abono tiene que saber si va a tener este año un equipo de ascenso o va a tener un equipo para ir a pasarlo bien y a ver si el equipo se salva. A mí se me vendió que el Club Deportivo Guadalajara iba a tener un equipo de playoff de ascenso a primera división. Yo lo compro. Seguimos la mirada de Dani. Yo lo compro, sí, pero porque hemos estado hablando de ello al principio. Yo eso lo compro perfectamente, pero claro, para comprar eso, a mí se me tiene que demostrar que se hace una plantilla con jugadores consolidados y que sepan muy bien de qué va esto y de qué va un playoff de ascenso a primera división. Estoy contigo también, Jorge, que tiene mucho mérito lo del Alcorcón, que a base de confiar en un grupo, confiar en una filosofía de juego, lo han conseguido y ahí lo tienen. Pero si miras a los otros equipos que se han metido en ese playoff, los dos equipos que han conseguido subir a primera división este año son el Elche y el Villarreal, dos equipos que están a día de hoy a años luz del Club Deportivo Guadalajara. Ricardo, espera. ¿Quieres decir, Dani, que solo hay una vía para Clemente, ascender a Quique, un segundo. Solo hay una vía, un segundo, la de Quique, tener Clemente. un super equipo. Un segundo. Chicos. Esto, como dijo aquel, es un deporte colectivo, como dijo aquel, pero con buenos es más fácil. Muy bien. Esto es, vamos, indiscutible. Correcto. Pero dentro de que con buenos es más fácil, para tener buenos necesitar dinero. Sí. El fútbol todavía hablamos de la burbuja, pero la burbuja se está pinchando a un ritmo muy lento y desde abajo arriba. De momento vemos equipos en tercera división pagando miserias, tal, y va subiendo. Hasta que llega a segunda y primera todavía faltará un tiempo. Entonces yo participo de la idea de que es mejor para un club como el nuestro, con 3.000 y pico abonados, ser modesto, porque en todo esto, en toda esta película de la persecución, no sé si me deja Robert decir esto que está por ahí, la persecución de la Liga, algunos aficionados se han olvidado de algo y es sumamente injusto, que es de los 12-13 años de trayectoria de Germán Retuerta al frente del equipo. A mí me parece que este club durante 12-13 años se ha gestionado en línea permanentemente ascendente con una peculiaridad, poco dinero. Porque en una ciudad como esta, con los habitantes que tiene y la afición real que tiene el Deportivo Guadalajara, o sea, volverse tarumba y decir que un Sumetra va a jugar aquí, o que jugadores de ese tenor, que un Charles va a jugar aquí, eso sí es engañar a la gente.
Entonces a mí me parece que Terrazas, que es la horma positiva del zapato de Germán Retuerta, o sea, es el polo, el yin y el yang, se complementan, porque Germán Retuerta, que es un hombre que cose calcetines con el huevo de madera con nuestras abuelas, es capaz de hacer equipos competitivos con muy poco dinero. Y Terrazas no solamente lo respeta, sino que participa de esa filosofía, que todos sabemos de entrenadores que a la tercera jornada que no tienen el juguete que han pedido por Reyes ya están llorando. Entonces Terrazas no es así, es un hombre leal al club. El año pasado, insisto, dio un objetivo para no cumplirlo. Yo creo que no engañó a nadie porque la entrevista en Canal 19 lo explicó perfectamente. Entonces, aunque haya un pequeño sustrato de marketing, decir, queremos subir a Primera División a medio plazo o en 2 años o en 3 años, que lo hay indiscutiblemente, creo que si el Depor sube un día a Primera División o juega ese playoff de ascenso, será bajo el modelo del Alcorcón, del Numancia, del Eibar en su momento, un modelo modesto, de ciudad pequeña y de poca inversión. Pero que Dani antes ha mencionado al Elche y al Villarreal, que son los equipos que han conseguido el ascenso. Dos equipos históricos, muy fuertes económicamente, pero en ese mismo sentido están equipos que han descendido a Segunda División B. El Racing, Murcia, el Jerez, ¿cuál es el otro? Huesca. Huesca. Bueno, Huesca no. Que te haya subido el Huesca. Sobre todo esos tres. Huesca, lo decimos cruzando los dedos. Sobre todo esos tres, a priori te presentan esos equipos y no haces diferencia entre Elche, Villarreal, Murcia, Racing y Jerez, ¿no? Vamos a ver, malas y buenas temporadas al final la pueden tener todos los equipos. Ese poderío que tú hablas del Racing de Santander ha sido totalmente ficticio este año con la cantidad de problemas que han tenido. Ese sí que ha engañado. Ese ha engañado muchísimo, Entonces, yo creo que al final, si quieres un equipo para subir a Primera División, hay que fichar. Yo creo que se necesita tener un Jandro de la vida, necesitas tener un Oriol Riera de la vida, necesitas tener jugadores que realmente son desequilibrantes en la categoría para poder meterte en un playoff y tener el éxito del playoff. Dani, una cosa. Espera, que termine. Oriol Riera el año pasado no era titular. Sí, correcto, pero al final, bueno, y nuestro Álvaro Antón el año pasado estuvo en un Cartagena que las pasó canutas. Sí. Bajó, de hecho descendió, ¿no? Creo que descendió. Sí. Descendió con el equipo a Segunda División B y ha sido el mejor futbolista este año del Club Deportivo Guadalajara. Que, bueno, en mi opinión, por el mago Terrazas. Que sí, pero si yo no le estoy quitando, vamos a ver, yo no quiero quitar nada de mérito a Carlos Terrazas, que me parece que es un hombre leal, como has dicho antes, con el Club Deportivo Guadalajara. Es un hombre que tiene muy claro lo que quiere el Club Deportivo Guadalajara, pero realmente, ¿por qué se pone él unos objetivos a los que posiblemente no va a llegar? Es que no hace falta. Pero es que la afición no había pedido eso. Pero es verdad que es su filosofía. Pero Dani, una cosa, es que si él fuera perro y listo, como otros entrenadores que todos conocemos, que siempre venden burras, como Alessandro, claro, el objetivo se le hubiera puesto en la salvación y así no tiene que aguantar a nadie, ¿no? Y sin embargo, ahora está haciendo la tournée por los medios, dando la cara, eso sí, cuando acaba la temporada. Pero es consciente de que él explicó por qué es un objetivo para él. Es que a mí eso me parece fundamental. O sea, para crecer uno necesita aspiraciones en la vida, necesita objetivos a corto, medio y largo plazo. Y yo creo que eso Terrazas lo hace bien, que hace que los futbolistas se sientan mejores. Sí, o sea, que, no sé, que sirve para que funcionen mejor. Yo creo brevemente. Muy breve. Yo creo que eso debe ser un poquito más de puertas para adentro, y es una opinión personal, un poquito más de puertas para adentro, de cara a la plantilla. La plantilla, incluso cuando salía en rueda de prensa, ellos siempre hasta el último minuto estaban convencidos de que el equipo, si conseguía una victoria, si conseguimos 2 victorias, nos enganchamos al playoff. Estaban totalmente mentalizados. Mérito de Carlos Terrazas por mantener ese discurso. Pero al final los números están ahí, para los que les gusta mirar los números, y el Guadalajara este año ha marcado el puesto de permanencia en Segunda División. A ver, Murillo, Sánchez y luego Roquero. Tengo 2 cuestiones. La primera, ya me vas a enterar el orden. No, un pequeño apunte sobre el Villarreal, que obviamente no es comparable al Deportivo Guadalajara, ni por presupuesto, ni por plantilla, pero hay que recordar cómo empezó el Villarreal, que el Villarreal empezó abajo, y luego ha ido remontando. Más abajo que nosotros no empezó, Por ahí, empezó prácticamente como el Racing y el Sporting, a ese nivel, y luego ha ido subiendo porque obviamente tiene una calidad y un presupuesto que se lo permiten y le permitieron reforzarse. Adaptación, como dice Clemente. Y luego otra cosa, el Deportivo Guadalajara, lo comentaba Carlos Terrazas, no se puso a punto lo suficientemente rápido como para competir correctamente durante esas 7-8 primeras jornadas,
¿Qué hubiera pasado si se hubiera puesto a punto antes? ¿Había equipo para que el Deportivo no las hubiera pasado tan canutas? Te voy a hacer una pregunta directamente a ti, ya que has sacado tú el tema, te vas a comer tú el marrón. ¿Que Marcos, el preparador, no siga, crees que tiene algo que ver? Porque él ha dicho que es cuestión táctica, que no tiene nada que ver con el físico. No creo que tenga que ver con el físico. La cuestión del propio equipo, creo que era algo táctico. Correcto. Sánchez. Yo creo que a posteriori, evidentemente, tenemos los números, 50 puntos, ahí se ha quedado el equipo, salvado, con la gorra, etcétera, etcétera. Pero creo que no podemos valorar si había o no equipo para playoff, porque no hemos visto todo el equipo. Es que tuvimos la desgracia de encontrarnos con... Pero hay que contar también con eso, que se te pueden lesionar los jugadores. Y bueno, pero también el equipo con el que partíamos, yo creo, o por lo menos yo estaba ilusionado con él. Creo que había nombres, había jugadores, por ejemplo, Susaeta, es que Susaeta le hemos visto jugar en el Athletic de Bilbao. Hemos visto a Erice en Osasuna, si no me equivoco. O sea, jugadores importantes de la categoría y del fútbol muy conocidos que podían haber dado mucho más si quizás Zazo, si Kepa no se hubiera lesionado. Es que Kepa se fracturó la tibia y el hombre volvió, hizo lo que pudo, ayudó, etcétera, etcétera, pero evidentemente no es el mismo. O la lesión de Azcorra en el Solio, es verdad que no podemos excusarnos en las lesiones, pero yo creo que no podemos valorar si el Depor podía haber llegado al playoff. ¿Cómo que no? No, sí se puede valorar todo. Se le lesiona al Barcelona, Messi, Xavi, Iniesta, tal. A ver dónde llega. Por eso yo creo que no nos podemos escudar en el conjunto de una temporada, pero es que sumas y son muchísimas jornadas limitadas de jugadores y de jugadores muy importantes. Sí, pero sí. Yo recuerdo que ha habido muy pocas jornadas en las que tuviéramos a todo el equipo. Un segundo, espera, vamos a seguir el orden que le había dado la vez. No, yo digo lo mismo que he dicho antes. El problema es que planifícalo. Si es que era así de fácil, si es que esas cosas pasan. Pero ¿cómo planificas eso sin dinero? Perdóname. Pero es que, pues si no, pero es que para el Villarreal planificar eso está chupado. Sí, entre otras cosas porque bajas y el primer año te siguen atizando un montón de millones de la temporada pasada de televisión. Claro, es que el Villarreal solamente de primera división que traía 20 y pico millones, 30. Tú eso no lo ves ni en 100 años que vivas. Pues entonces, ¿cómo no va a tener rockero. Te falta gol y fichas a Pervet. Que te he hecho a ti también. Sí, no puedes hacer eso. Sí, claro, pero si no te lo niego. Si estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero por eso mismo, si yo no me puedo comprar un Mercedes, me compro el Skoda, que le tengo ahí fuera. ¿Sabes? Entonces el asunto es, si yo no puedo, yo no le voy a decir, eso lo que cobres me lo pasas a mí. Eso va como Solán de Cabras, que está aquí. Próximo cambio de aceite gratis, ¿no? Me voy a comprar un saludo a la gente de Solán. Y al ayuntamiento, leña, al ayuntamiento. Perdón, ayuntamiento de Guadalajara. Por favor, céntrate. Iba a decir algo, me voy a callar. Iba a decir, el tema es que es eso. Si yo no me puedo comprar el Mercedes, yo no voy a, no sé, pues sabes, si yo tuviera mujer e hijos, no voy a mi mujer e hijos un día a la cena, digo, familia, que no vas a comprar un Mercedes. No, le digo, familia, no vas a comprar Skoda que me... Pero a ti el Skoda te lleva, a ti el Skoda te lleva donde vas, ¿te ha dejado tirar alguna vez? Sí, pero el asunto es ese, como si yo no puedo vender... Si yo no puedo vender algo que no puedo, pues no lo puedes vender. Si es un problema. Y lo que decís antes de, no, es que, como decía Kiki, tiene toda la razón. El año pasado vimos a Cartagena con jugadores que habían jugado Copa de Europa y está ahí. Este año el Huesca tenía jugadores de Copa de Europa que habían jugado con el Liverpool Copa de Europa y está ahí abajo. Y está descendido. Nosotros tenemos un campeón de liga, también. Sí, pero está descendido. Pero el asunto es que yo siempre hago el símil con el Atlético de Madrid. ¿Os acordáis del Atlético que descendió? El Atlético que descendió tenía la mejor plantilla de la historia. Una de las mejores plantillas que ha tenido el Atlético de Madrid. El asunto es que descendió. Y con la mejor plantilla puedes descender. Pero eso sí, con la peor no puedes ganar. Por ejemplo, este año el Granada no podía ganar la Liga. El Atlético de Madrid, en vez de quedar tercero, podía habérsela dado muy mal y haber descendido, como descendió en su momento. Pero el asunto es que con la peor plantilla que tienes, o una de las peores, por ejemplo, el Celta, el Deportivo de La Coruña, el Granada, no puedes. Sí, se te puede dar muy mal, pero en la inversa no pasa. Ha pasado muy pocas veces. Eso sí, si pasa, ole, me quito el sombrero. Primero Juan Murillo, luego Ricardo Clemente. Vamos a ver, yo lo que no entiendo es este discurso horrible de la permanencia. Es decir, puede que hagamos una plantilla que digamos que es para el playoff y nos quedemos, porque hay que recordar, el Deportivo ha tenido muy poquita distancia de quedar el 12, el 13, al final quedó el 18. La zona media. Como bien dice Jorge.
¿Por qué? Pero ¿por qué no se puede generar ilusión en torno a eso? ¿Tú crees que, aunque se diga que se va a alcanzar el playoff, si el Deportivo Guadalajara queda el 14, no, contente, Roquero, no le va a ilusionar? No le va a ilusionar. ¿Por qué no se puede generar ilusión? Porque hay que mantener ese discurso agorero de no, es que hay que mantener la permanencia, pensar en la permanencia. Joder, es que es muy... Horario infantil, que te lo tengo dicho, horario infantil. Par 10. Clemente, dale. No, es que Roquero lo cuenta como si fuéramos nosotros con el Skoda contra 21 Mercedes. Es que no es así, Roquero. En la categoría hay 2 Mercedes, 10 Skodas, 5 Renault, entonces competimos contra eso. Entonces el que un Skoda pueda ser mejor que un Opel o que un Renault es de lo que se trata. Espera. Se lo truca el Skoda. No, si lo tienes trucado, mejor puesto a punto. Entonces claro, compites, pero no hay 21 Mercedes y nosotros. Un segundo, no, espera. No hay 21 Mercedes y nosotros hay 2. El juego de la metáfora que estamos dando. Dani, que había pedido la palabra. Aquí no vamos a descubrir ahora que el Deportivo Guadalajara tiene problemas económicos para configurar una plantilla, porque si no tuviéramos problemas económicos no estaríamos con este lío de... No me saques ese tema, no me lo saques, por favor, no me lo saques. Los chavales en condiciones, sí o no, ¿no? Realmente el Deportivo Guadalajara, fijaros si es para nosotros ahora aquí, ya con toda la tranquilidad del mundo, difícil pensar en lo que va a suceder en el futuro. Imaginaros para esos jugadores actualmente en el Club Deportivo Guadalajara que tienen contrato en vigor, cuando se sienten a la mesa con su familia y les digan, eso es un problemón, y hablen con sus familiares y le diga a su mujer, ¿qué vamos a hacer esta temporada? Y que diga él, tengo un año de contrato, ¿y dónde vas a jugar? Que te faltan, que eso es todavía peor. No, eso es peor. Es que es todo malo. Es que es todo malo. Es intentar ahora... Yo entiendo que el Club Deportivo Guadalajara tenga que empezar a mover sus fichas y tenga que empezar a pensar en el futuro. No me parece, es que a lo mejor te voy a sacar otro tema que no quiero... Pues yo voy a sacar otro tema, o sea, que saca lo que quieras, pero que nadie responda. Vale, no quiero trastocarte de los planes. Yo creo que el Club Deportivo Guadalajara ahora tiene que ir con mucho cuidado a la hora de planificar la plantilla, a la hora de pensar en el futuro. Cuidado con esa captación de socios que se puede hacer ahora en el Club Deportivo Guadalajara sin saber realmente si el equipo va a salir en Segunda División o en Segunda División B. Que nadie me conteste, Este es que nadie o en ninguna. No sé dónde. O en ninguna. Quien tampoco sabemos dónde va a salir es el Club Deportivo Azuqueca, que este fin de semana disputa el partido de vuelta de los playoffs. Es la última previa, confiamos que gane al Cieza. ¿Veis con opciones reales al Azuqueca de estar en Segunda División B? Que alguien se... Vale, pero te iba a decir que me viesen antes para que... Bueno, Roquero ahora, sí. Haces el mensaje a la cámara. ¿Sí o no? Dani. No. Ya estamos. Fuera. Sí. Quique Pastor. Yo sí. Sí. Seguimos por este costado. Ricardo Conete. Yo sí. El año pasado caí en la primera fase contra un equipo que acabó ascendiendo en la primera eliminatoria. Este año iba 3-0 ganando al Cieza. Los equipos murcianos suelen ser bastante fuertes. La verdad que lo eran más antes porque había más dinero en la costa. Ahora hay algo menos. Pero un 3-0 para acabar 3-1, que son 2-3-0 en el partido de ida, me parece un buen resultado. Pero es verdad que la última eliminatoria, muy altamente probable que juegue el partido fuera, la finalísima, y eso es muy complicado. ¿Sí o no? Que no temo. Teniendo en cuenta esos condicionantes, es que no me... Mójate, Clemente, que luego dice... Creo que lo tiene difícil, diría que no. Murillo. Yo diría que sí, pero tiene un dificilísimo trance en Cieza que ese gol de Chema le ha puesto muy difícil las cosas. Ahora, si supera ese trance, yo creo que el Azuqueca tiene muchas posibilidades de pasar la siguiente eliminatoria, ¿por qué no? Y terminamos con Jorge Sánchez. Sí, por supuesto, sí. Hombre, ¿qué vas a decir tú? Si es que si me dices que no, te damos el chiringuito. Tanto de morado como de rojinegro. Y con Miguel López López hasta el fin del mundo. Creo que este es el año y el Azuqueca lo puede conseguir. ¿Quién ha dicho que no? No me has dejado... No ha dicho nadie. Yo creo que se merece un abucheo, Dani, ¿no? A ver, Dani ha dicho que no. Es verdad, Dani ha dicho que no. Dani ha dicho que no. Mi frío, ¿no? Venga, espera, que explique. Pero tú no te Fácil no va a ser, está claro. Dani, explica por qué no. Más que nada porque no. a lo mejor no te vuelven a dejar pasar a San Miguel. No, seguro que no. No, voy a explicar ese frío, no. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es un problema más de estructura de club que otra cosa. Ahora mismo el Club Deportivo Azuqueca tendría un serio problema para intentar adaptarse a la Segunda División B la próxima temporada. Pero esa es otra historia. Espera, esa es otra historia. Tú consigues la categoría y ya. Tranquilos. Vamos a ver. Venga, Dani. Repito, tendría un serio problema para poder adaptarse a la Segunda División B. Y eso, aunque parezca mentira,
Eso pesa luego en las eliminatorias y tiene que pesar en todo. Vamos a ver el sorteo de la fase final, donde ya van a quedar realmente los equipos planificados y con unos presupuestos acordes a poder meterse en Segunda División B la próxima temporada. Ojalá el Club Deportivo Azuqueca me demuestre que realmente consigue el ascenso y que además va a tener esa capacidad para poder al año que viene ilusionarnos a todos en la Segunda División B. Yo tengo muy buenos amigos en el Azuqueca, jugadores, y me alegraría por ellos muchísimo y lo celebraré con ellos seguro, pero yo creo que con los pies en el suelo va a ser muy complicado que la Azuqueca lo consiga. Está pidiendo la palabra. ¿No te lo ha demostrado ya con la liga que ha hecho? Sí, Dani. Y lleva 2 años demostrándome que además está haciendo lo que el aficionado... Es que para mí es un caso muy parecido al del Guadalajara. Terrazas, Miguel López. Pero él está haciendo milagros también. Entrenadores que sacan un partido extra a los jugadores. Es que es un milagro absoluto que con lo complicado que era el grupo de la tercera división este año, que la Azuqueca haya conseguido meterse ahí, limpiarse al rival en la primera eliminatoria, medio limpiarse al rival en esta segunda y llegar con garantías a la final. La última de la Azuqueca, Ricardo Roquero, que coge el micro como si fuera... Sí. Venga, vale. No, yo económicamente creo que es un milagro, porque económicamente está muy mal y que ya veremos lo que pasa, si el equipo logra ascender, pero lo primero es ascender, luego ya veremos. Pero en cuanto a nombres, yo creo que tenía... hay nombres que hay jugadores muy jóvenes y jugadores que no estaban quizá preparados para jugar en tercera división, pero tiene otro ramillete de nombres que eran ramillete de nombres que años anteriores habían estado en equipos punteros de tercera división en diferentes grupos. Javi Robledo, Roberto Izquierdo, tenemos a Pan Corvo, tenemos a Javi Alonso. Javi Alonso ha jugado 7 playoffs. Tiene luego jugadores, París, Kevin, jugadores muy jóvenes que no están preparados quizá para tanto esto. Económicamente sí, pero en cuanto a nombres, tiene nombres muy importantes. Y ahora que voy a pedir a mis compañeros que cierren todos los micros porque solo quiero escuchar a Jorge Sánchez, porque además del diario Marca, también es el jefe de prensa del Código Balonmano Guadalajara. ¿Optimismo también con el Código Balonmano Guadalajara para el próximo año? Sí, optimismo. Estamos ahora buscando dinero, como la mayoría de los clubes deportivos. Para cerrar el presupuesto e ir planificando la plantilla. Lo que sí ya está confirmado, de hecho se confirmaba ayer mismo, es la renovación de Edu Reig, que cumple ya la 7ª temporada en Guadalajara, firmaba y continúa en Guadalajara el extremo catalán, a la espera de a ver qué sucede con Víctor Trems y Alfonso de la Rubia. Todo está a expensas de cerrar el presupuesto y esperando también que se confirme algún fichaje. Karabatic ya viste de azulgrana. Yo creo que estarán prácticamente apalabrados 2 jugadores, pero aún no está la firma, por tanto no... Os lo digo yo, los nombres. No, te lo digo. Llevo un mes diciéndolos. No, a ver, alto. Bueno, vale, yo que quería que hubiera quedado perfectamente claro que los micros estaban cerrados, por favor, señores. Venga ya, di los nombres, que ya que te has mojado. Diego Moyano, el portero del Ciudad Encantada de Cuenca. Ex-portero. Y el segundo máximo goleador de la Liga Sobal, que es Enrique Plaza, jugador del Villa de Aranda. A Moyano 1 año y a Quique Plaza 1+1. Lo que puedo confirmar al respecto es que no están firmados. Sí, pero... Sí que, evidentemente... ¡Fuera! Esto se emite mañana, hombre. No están firmados ni Diego Moyano ni Quique Plaza. Secreto, venga, vale, está grabado el jueves, se emite el viernes. Manda el mail ya, manda Mateo sigue trabajando en jugadores y, sobre todo, lo más importante, reitero, es conseguir un presupuesto para que luego no haya líos. ¿Sabes? Para que luego, además que lo decía Quique ayer en su programa, que el aval que debe depositar el club en Asobal, que son 40.000 euros más IVA, también eso hace que la dificultad sea máxima, y el club lo que está haciendo ahora es cerrar bien la continuidad del patrocinador, de Coavit, y por supuesto cerrar un presupuesto de garantías para poder disfrutar la tercera temporada, la tercera temporada consecutiva en la Liga Sobal. ¿Qué mérito tiene?
Bueno, señores. Sí, señor. Qué mérito. Y tú que lo has visto aquí, Dani. Mérito que ¿No lo habéis visto? Que no os emocionéis, que no os emocionéis, que no os emocionéis, que no tenemos tiempo para más. Aquí mismo vamos a ver a Sobal. Un segundo, que vamos cortando. Señores, muchísimas gracias por haber venido. También muchas gracias a todos los que han querido venir, no han podido venir, a todos los que han colaborado con estos espacios los viernes de tertulia. También gracias a todos los técnicos, porque llevar este trabajo a sus casas lleva mucho curro, y también a todos los operarios de este Polideportivo Multiusos y al Ayuntamiento de Guadalajara. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos durante casi 2 horas hablando de deportes. Espero que les haya gustado y les recordamos que el próximo lunes tenemos el último programa, el último Ponte Morado, con Carlos Terrazas, el manager general del Deportivo Guadalajara, que sigue de Saturné. Hasta el próximo lunes, como siempre, sean ustedes muy felices.